Hola, mi nombre es Juan Esteban Aristizábal, soy ingeniero civil, especialista en vías y transporte y actualmente soy estudiante de maestría en infraestructura y sistemas de transporte en la Universidad Nacional de Colombia. Presentaré la investigación Accesibilidad geográfica peatonal de polos económicos como planificación hacia la ciudad de 15 minutos, una investigación que desarrollé en coautoría con los profesores Diego Escobar y Carlos Moncada del Grupo de Investigación en Movilidad Sostenible y del Programa de Investigación en Transporte de la Universidad Nacional de Colombia. Para introducir la problemática, la movilidad urbana se estudia desde el impacto que genera. En esto se habla de externalidades. Hay externalidades positivas y externalidades negativas. ¿Cuáles son las externalidades negativas principales asociadas a la movilidad urbana? Contaminación ambiental, la congestión vehicular y la siniestralidad vial. El siglo pasado, las políticas y las intervenciones y acciones en materia de movilidad urbana se enfocaron únicamente en resolver los problemas de congestión, cómo hacer que las personas se muevan de una forma más eficiente de un punto A un punto B, y el foco estuvo muy orientado hacia los vehículos particulares, hacia los automóviles. Al pasar los años, llegó poco a poco la necesidad de abordar de una manera un poco más integral los problemas de movilidad, cómo hacer que pensar un poco más en las necesidades de las personas, en la contaminación que se estaba generando y el impacto sobre el ambiente, en que las personas estaban muriendo mientras se trasladaban por la ciudad. Allí surgieron debates de cómo planificar de una forma más humana, más sostenible la movilidad, y eso ha avivado durante muchas décadas los debates sobre estos temas. Hubo un punto determinante que fue la pandemia del COVID, cuando restringieron la movilidad porque teníamos que estar encerrados en nuestros hogares, pero nuevamente se levantaron esas medidas, pues fue un paso muy repentino entre la ciudad vacía y silenciosa, donde incluso los animales se tomaron las calles de las ciudades, a nuevamente pasar a la ciudad típica, ruidosa, contaminada y congestionada. Eso avivó mucho más el debate urbano en temas de movilidad y el impacto que estaba generando la forma en que nos movilizábamos. En ese contexto, se popularizó un concepto que ya se venía hablando hace unos años y cuyas bases de hecho parten de los principios del urbanismo de hace muchas décadas, pero se popularizó un concepto que llama la ciudad de 15 minutos. Básicamente la ciudad de 15 minutos, en resumen, es un concepto que propone que todos los habitantes de un territorio y de una ciudad puedan tener acceso a la mayoría de los servicios urbanos básicos en una caminata inferior a 15 minutos. ¿Cuáles son esos servicios? El empleo, la educación, la salud, el ocio, el espacio público de calidad, entre otros. Nuestra pregunta de investigación es si es equitativa la accesibilidad geográfica por estratos socioeconómicos hacia los polos económicos en la ciudad de Manizales. ¿Qué hicimos en esta investigación? Aplicando una metodología basada en datos, determinamos cuáles son los polos económicos de la ciudad de Manizales en Colombia. Es decir, esas zonas que concentran una gran cantidad de actividades, que concentran el empleo, los servicios urbanos hacia donde todas las personas están viajando constantemente, y ver cómo están distribuidos en los espacios. ¿Qué busca la ciudad de 15 minutos? Pasar de esas ciudades que están concentradas en unos puntos muy específicos a llevar el desarrollo a todos los barrios. Los objetivos de esta investigación, el general, es generar una propuesta metodológica para determinar los polos económicos como herramienta de planificación urbana a partir del análisis del flujo de viajes y usos del suelo. Y objetivos específicos, proponer una serie de criterios técnicos de evaluación de la relevancia de los diferentes sectores urbanos, establecer los polos económicos de la ciudad de estudio, evaluar la cobertura ofrecida por estos polos económicos que determinamos y cruzar estos resultados de cobertura con información socioeconómica. La metodología constó de 4 etapas: recolección de información primaria, una aplicación de criterios, la determinación de los polos económicos y un modelo de accesibilidad geográfica. A continuación voy a explicar cada una de las etapas. En la primera etapa, que fue consolidar y conseguir la información primaria, recopilamos datos de la encuesta domiciliaria de viajes de Manizales, un marco dentro del Plan Maestro de Movilidad de la ciudad vigente. Recolectamos datos del geoportal de la ciudad, que está toda la base cartográfica del Plan de Ordenamiento Territorial, y también recopilamos datos abiertos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, DANE. En la etapa número 2, procedimos a generar una serie de criterios basados en los datos de la primera etapa. ¿Cuáles fueron esos criterios? El criterio 1, denominado viajes típicos diarios, en el que estudiamos el flujo de viajes que se producía según las horas pico de atracción y generación de viajes en cada una de las zonas de la ciudad, cuál es el movimiento de personas en cada una de las zonas analizadas. Las zonas que tenían un valor de viajes típicos diarios superior al percentil 90 de esa serie de datos, les asignamos un valor de 1, y a las que no, un valor de 0. El segundo criterio, evaluamos algo que llamamos
la zona de uso mixto. Evaluamos si para cada una de las zonas de análisis, que eran las zonas de análisis de transporte, tenían un 38% o más de su área dentro de esa zona de uso mixto de la ciudad, que es donde más servicios hay, le asignábamos un valor de 1 y si no, un valor de 0. ¿Por qué 38%? Porque precisamente esta zona de uso mixto, que es la que se ve en color rosado y azul, que es un check de los que obtuvimos de el geoportal de la ciudad, ocupa el 38% del área del municipio. Y finalmente, el tercer criterio, que fue evaluar la diversidad de usos en cada uno de las zonas de análisis. Si una zona tenía una diversidad de usos, es decir, si correspondía a una zona de manzanas que tenía diferentes tipos de comercio, pero también mezclaba vivienda y demás, le asignábamos un valor de 1, y a las zonas que tenían un único uso, es decir, un hospital, una escuela, una oficina, etcétera, le asignábamos un valor de 0. Finalmente, la tercera etapa era aplicar una función productoria muy sencilla en donde multiplicábamos los tres criterios y finalmente lo que estamos diciendo es que las zonas que cumplían los tres criterios tienen un valor de 1, es decir, son las que consideramos polos económicos, y a las zonas que tenían un criterio que no cumplían tienen valor de 0 en esta función y por lo tanto son las zonas que no consideramos polos económicos. En la etapa número 4 aplicamos un modelo de accesibilidad geográfica, que es un tipo de modelación de transporte que nos permite evaluar qué tan bien distribuido está un servicio o un punto de interés o un conjunto de puntos de interés en el espacio. Estos son los resultados de la aplicación de los criterios, donde obtenemos un primer mapa que nos indica dónde están esos polos económicos de Manizales. Obtuvimos 6 polos económicos en el área de estudio. Más adelante haremos una discusión un poco más amplia sobre su distribución. Y la parte central de esta investigación, que fue el modelo de accesibilidad geográfica, básicamente determinamos que en la zona de estudio aproximadamente el 36% de los habitantes alcanzan un polo económico, su polo económico más cercano, en una caminata de aproximadamente 15 minutos o menos. Sin embargo, cuando cruzamos esa información a nivel socioeconómico, vemos que los estratos socioeconómicos bajos en Manizales tienen una cobertura muchísimo menor que los estratos medios y altos en acceso a los polos económicos. Mientras que en una caminata de 15 minutos menos del 15% de las personas de estratos bajos alcanzan un polo económico, en estratos medios y altos estos porcentajes están siendo casi del 50 y 60%. Esto es una cobertura inequitativa que nos debe llevar a pensar en cómo se han planificado las ciudades en cuanto a sus polos económicos y la concentración de las actividades. Se están concentrando las actividades urbanas en las zonas de mayor desarrollo y donde predominantemente hay estratos socioeconómicos medios y bajos. Es una reflexión y una oportunidad para que llevemos el desarrollo urbano a zonas menos consolidadas. Como conclusiones, determinamos y establecimos una propuesta para determinar polos económicos para empezar a planificarnos hacia esa ciudad de 15 minutos. Efectivamente, los polos económicos determinados son esas zonas donde mayor actividad urbana se concentra en la ciudad de Manizales. Es posible aplicar esta metodología en otras ciudades y hacer la misma comparación. Aplicamos un modelo de accesibilidad geográfica peatonal para avanzar hacia ese concepto de ciudad de 15 minutos y ver qué tal estamos en comparación con otras ciudades. Una metodología replicable, al menos en ciudades intermedias y de acuerdo a la disponibilidad de los datos. La densidad e inequidad de polos económicos, 6 polos económicos en un área de más o menos 36 kilómetros cuadrados, lo que nos habla de que podemos estar teniendo un polo económico por cada 6 kilómetros cuadrados en el área de estudio. ¿Es una buena densidad o es una mala densidad? Habrá que compararlo con la densidad de polos económicos siguiendo esta misma metodología en otras ciudades. Establecimos una herramienta para planificar, para generar planificación de políticas hacia la ciudad de 15 minutos, que es un concepto novedoso e interesante para romper la justicia socioespacial que se ha creado en las ciudades por la concentración de servicios en las zonas más favorecidas. Y como futuros trabajos podemos desarrollar modelos de regresión espacial para evaluar cómo está impactando esta cobertura en otras dinámicas sociodemográficas, socioeconómicas, del ambiente construido y de movilidad. Estas son algunas de las referencias. Y por aquí están datos de contacto por si están interesados en conocer algo más de la investigación. Muchas gracias.